Hola, de nuevo en otra charla de café. El café está muy rico, pero más rico estar con dos queridos amigos, tan queridos amigos. La doctora Adriana Titio, de Argentina, Más amiga. y el doctor Luis Fermejía, Menos educado. de Colombia. No tienen presentación porque los dos son muy reconocidos y muy queridos y admirados por mí. En su momento en pandemia hicimos una charla de café fabulosa, fabulosa. Estábamos cohibidos por el aislamiento y aún así fue una charla fabulosa, desde lo científico, desde el contenido, hablando de la patología corneal del herpes y también desde lo humano. Realmente la pasamos muy bien y tuvo mucho impacto. Y yo quise rememorar esa charla trayéndolos a ver si lograba un poco más de impacto. Por favor, impacto físico, ¿no? Y trayendo también un poco de actualización sobre un tema que me apasiona en lo particular, que es el herpes y la patología del herpes. Acá los convoco y quiero tenerlos, es un placer gratísimo tenerlos. Nosotros también. Muchas gracias Lo por sé, invitarnos. siempre es grato tenerlos, Sí. lo sé. Por eso es mi amiga. Y quiero que me cuenten un poco qué cosas nuevas sienten que hay en el herpes, en el manejo de la patología ocular del herpes, tanto en lo sistémico como en lo local. ¿Qué prácticas han cambiado en estos últimos 2 años, después de la pandemia, o en este último año y medio, con respecto al manejo del herpes en lo sistémico y en lo local? Tal vez no han cambiado nada, o tal vez han cambiado algunos parámetros en la patología del herpes, tanto clínica como quirúrgica. ¿Quién quiere disparar primero? Bueno, yo voy así como para empezar, yo creo que un tema que me cambió a mí en la cabeza, a pesar de que suene muy sencillo entenderlo, es comprender la diferencia en cuanto estamos tratando de atacar al virus activo o cuando estamos tratando de frenar al cuerpo en su reacción. Yo creo que eso es como lo que uno tiene que tener claro. Yo ahora estoy con una dendrita o estoy con un cuadro estromal. O sea, en este paciente tengo que usar corticoide o no, o lo tengo que cuidar del corticoide. O sea, creo que entender que la patología herpética tiene esas dos grandes ramas, para mí, aunque suene sencillo, tal vez ustedes lo tenían más claro, pero para mí fue como, wow, mira, en realidad ahí esto es un endotelio. O sea, no solo dónde está ubicado, sino cuál es la parte de la patología herpética que está molestando más en ese momento. Creo que eso fue como el gran wow que encontré de pronto, ¿no? Para mí. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo y todavía después no era la idea que estuviera. todavía después de más de 30 años de hacer córnea, a veces me encuentro equivocado y abordando un proceso inmune con antivirales o un proceso infeccioso con un antiinflamatorio no adecuado, etcétera. Yo creo que el gran secreto del herpes es identificar cuándo es inmune y cuándo es infeccioso realmente. Y nos pasa mucho y nos pasa más frecuentemente que nos casamos con el diagnóstico infeccioso y luego de que está tratado 12 días o 15 días seguimos con antivirales. Exacto. Y seguimos. Y nos llega el paciente del consultorio recibiendo antivirales tópicos desde hace 3 meses con una queratitis punteada difusa, con el diagnóstico de que es un herpes resistente y realmente el manejo es suspender sus antivirales y ponerle lágrimas artificiales sin preservativos y se mejora. Así de sencillo. Porque, Sí. exacto, esa era mi otra pregunta. ¿Cuándo suelto Ese es y un digo, tema tremendo. acá terminó la infección activa, porque en realidad el herpes el nunca, y acá sigue la parte inflamatoria, suelto el antiviral y arranco con toda mi batería antiinflamatoria porque esto es puramente reacción inflamatoria? Ya los soldados contrarios se fueron y lo que quedaron fueron los soldados propios atacando el campo de batalla. ¿Hay algún tip? Yo creo que una vez más uno tiene que tener claro que el manejo infeccioso del herpes dura 15 días. Si a los 15 días el paciente, usted no lo ve mejorar, tiene que pensar, o tengo toxicidad o tengo un cuadro resistente. ¿Cuál es el chance de una resistencia? El del 10% a la ciclovir hoy en día. Entonces, sí existe. Entonces, uno tiene que replantearse eso. Es excepcional una resistencia. Yo creo que he tenido un paciente en toda mi vida que ha sido resistente a la ciclovir.
realmente. Yo creo que uno tiene que tener claro, lo manejo 12 a 15 días y a los 12 a 15 días hay que hacer un cambio de chip cerebral y aunque a uno le da algo de temor, le cuesta Claro. empezar con una gotica de Predforte Corticoides. y venga al día y venga en 3 días, Sí. a ver cómo vamos y va mejorando. Entonces en 8 días le aumento a 2 gotas con temor Sí, y así salto. lo va sacando uno de a poquito. También me ha pasado, esto habla de los años que uno está, ¿no? De pacientes que uno encuentra la queratopatía herpética primaria o secundaria, digamos, o sea, lo encontrás las dendritas y vos le decís, mirá, esto puede volver, tené cuidado, no uses corticoides libremente, bla, y uno le da todo un speech. Y a lo largo de 20 años después, el paciente nunca tuvo una recurrencia. Entonces vos, o sea, lo digo porque tengo pacientes que vuelven y dicen, yo me acuerdo lo que vos me dijiste, pero no puede ser que en 20 años no tuviste una recurrencia. Entonces, lo que tuviste en ese momento que te asusté tanto, además dije, mirá que esto te puede provocar eso. Y me pasó con mi hija, o sea, Julieta tuvo lo mismo. Digo, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No lo diagnostiqué bien? O sea, ¿realmente no lo era? ¿Habrá algunos herpes como que son más tranquilos que otros? Claro. ¿Entendés? Claro. O sea, como decimos glaucomas y glaucomitas, herpesitos y herpes grandes. O sea, es muy paciente dependiente y como vos decís, hay que ser muy cuidadoso y seguirlo de cerca para poder saber realmente con quién estás y cómo seguir. Sí. Ahora, la pregunta es de cuándo largarlo. Es complejo. Yo personalmente, para mí es muy importante saber ahí sí cuando tomó el estroma y las recurrencias, ¿no? Cuanto más profunda es la lesión o cuanto más recurrencias tiene el paciente, ese es al que más temor me da. Ese es el paciente que a mí me cuesta mucho largarlo. Al resto es como más fácil, ¿no? Pero creo que ahí es una duda que yo todavía no la terminé de tachar, digamos, no es que ya la tengo vista. ¿Entendés? Porque además uno suspende y vuelve. Así es. Entonces vos decís, ¿hice bien en suspenderle? ¿Y por cuánto tiempo mantienen toda la parte antiinflamatoria, más allá de la resolución del cuadro? Porque a veces hay cuadros que quedan subyacentes y no terminan de resolver. Entonces, ¿cómo sostengo ese tratamiento? ¿In eternum? ¿Cómo sostengo? In eternum, sí. Todos tenemos pacientes. Yo me acuerdo cuando yo estaba en residencia, el doctor Barraquer, el doctor José Ignacio, tenía pacientes a los que les daba la prednisolona diluida a la mitad, una Claro. gota una vez a la semana. Y uno Sí, decía, sí, y uno famoso decía tapering. no, este doctor Sí. realmente, por la edad, está equivocado, no sabe oftalmología, el doctor Barraquer. Hoy en día hacemos lo mismo. Exacto. Todos tenemos pacientes que necesitan una gota a la semana de esteroide para una queratitis estromal. Y si usted se la suspende, se le Vuelve. reactiva. Claro. Así de sencillo es. Así de sencillo es. El otro tema candente es la profilaxis. Tremendo. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar profilaxis a los Sí, y pacientes? sí. Entonces, sabemos que 1 año claramente se justifica. Sabemos que 2 años claramente se justifica. ¿Cuánto se los doy yo? Se los doy de por vida. A los pacientes con queratitis estomal recidivante se los doy de por vida. Porque Definamos profilaxis, Luisa. aciclovir 400 miligramos cada 12 horas o Ah. valaciclovir 500 al día. Ta. Pero un mantenimiento profiláctico de antiviral Si miras la función renal, y función hepática. qué Y función hepática para la ciclovir. Tal. Y cuánto, entonces a uno le preguntan, es que lo que está claramente demostrado es 1 año, lo que está bastante demostrado son 2 y de ahí para allá es empírico. Sí es empírico, pero si uno lo suspende recidiva. Ese es el problema. Hay pacientes en que si son confiables y van a venir, yo se los sigo dando. Y tengo pacientes a esta altura de mi práctica que llevan tomando ciclovir 10 años o un poco más diariamente, y las enzimas hepáticas y la función renal. ¿ok? cada 3 meses. Cada 3 meses. Sí, señor. Sí, yo en esos pacientes le pido apoyo clínico, siempre, porque además esos son, no sé, se me vienen 2 pacientes a la cabeza, uno de ellos es muy grande, una persona grande, que cuando le suspendo, lo hice varias veces, le suspendí y volvió, que además, bueno, viene todo el tema del neurotrofismo de estos pacientes, ¿no? Que es todo otro gran tema, pero entonces les digo, mira, esto lo vamos a manejar con tu médico gerontólogo
y hablo con él y lo manejo. O sea, yo creo que la red, esto lo charlamos siempre nosotras, la red de médicos que atienden, manejarnos en red nos ayuda, nos apoya y nos permite además revisar, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Está perfecto. Qué pena que estoy coincidiendo con ustedes de tantas formas. ¿Qué pasa con las profilaxis en los pacientes una vez que han hecho los trasplantes? ¿Cuánto se mantiene la profilaxis? ¿Cuánto tiempo? En lo personal, yo sostengo una profilaxis durante todo el año postoperatorio. Un año, por supuesto. Acomodé. Mantengo en lo personal, y me gusta aciclovir cada 12 horas, 400 miligramos, durante todo ese año, sobre todo en el periodo de extracción de suturas que genera estrés, acompañado de ciclosporina, además que el paciente tiene corticoides tópicos durante ese año, en fin. Pero después lo corto, no tengo pacientes que lo sostengan por más tiempo y hasta ahora no he tenido recidivos. No, y yo estoy totalmente de acuerdo con vos, lamentablemente, pero el tema es exactamente ese, es pensar primero de dónde venimos con este paciente, y mantener el tiempo necesario, poder suspenderlo, pero además avisarle al paciente, como cuando le avisamos, mira, si tenés, o sea, cualquier duda usa corticoide, ¿viste? Lo que siempre le decimos, cualquier cosa que te pase raro, siempre ponete un corticoide y llámame, sí. Ese es el orden, ¿no? Sí. O ponete un decadrón y llámame, ¿viste? Pero en los herpes el tema es no podés decirle un corticoide libremente y llámame. Exacto, porque además el paciente tiene que saber que uno le hizo el trasplante no para sacarle la patología, porque la patología la tienen las vainas de mielina de todos sus nerviecitos. Exacto. Uno le hizo el trasplante para sacarle la opacidad que tenía, porque si no el trasplante es por un tema óptico. Exacto. Entonces pasa por otro lado. Entonces no sé si el paciente toma real conciencia de que uno no le está curando la patología, simplemente está accediendo a una solución óptica. Es que yo creo que la respuesta mía no es tan rápida de que le doy la profilaxis por un año a un paciente al que le hago una queratoplastia por un herpes. No, porque es que en realidad el problema no está en la córnea, el problema está como lo dijiste, allá atrás en los nervios. Entonces ese paciente sigue con su problema. Claramente. ¿Cierto? Sigue con el problema. Yo en general les dejo la profilaxis más años, mucho más de un año. ¿Cierto? A mí me da temor todo el funcionamiento sistémico del paciente. No es gratuito dar tanto tiempo, 800 miligramos. Es una dosis muy baja. Sí, ¿sí? No es alta, Sí, es una dosis baja. A mí me gusta mucho más tal vez el ganciclovir. Exacto, pero el tema es lo que tenemos ahora acá. Tenemos que hablar de la realidad que tenemos, es el precio, porque todos los otros son los más nuevos, son más caros, sí, claro. Y el aciclovir es mucho más accesible. Así es. Entonces, si en una época nos fuimos para los otros, volvimos a los primeros. Así es. Y la verdad es que uno está tranquilo. Y son igual de efectivos. Por eso digo, uno está tranquilo. En Colombia pasa Igual. Tal cual. ¿Viste? Entonces, nada, pero vuelvo a decir, es como que uno va como observando al paciente y viéndolo. Y el contexto. Y sí. Entonces, para que quede claro para la audiencia, ¿qué podríamos decirle para la profilaxis? Yo le diría esto del año para darle alguna receta, pero bueno, yo me baso en publicaciones, en lo que fuere, pero también quiero que vos refutes y me digas por qué, porque si yo creo que quiero que quede algo claro. Cualquier cosa que digamos es correcta. Quien diga que da la profilaxis por un año y durante ese año no hubo ninguna recidiva y la quiere suspender, está bien. Recordémonos que la profilaxis no es acumulativa. Uno da profilaxis 5 años y la suspende y es como si no hubiera, el otro día está, ¿cierto? Entonces yo creo que depende mucho del estado de la córnea periférica, del estado de ese limbo, del estado de salud general de ese paciente. Del estado mental del paciente. Exactamente. De la confiabilidad del paciente, etc. Yo no tengo una cifra mágica de 6 meses, un año o 2. Voy viendo el paciente y según como lo vea, la voy ajustando. Sí, yo coincido en eso. Yo depende mucho. No, pero la idea fue mía. La idea fue bueno, mía. Yo no estoy de acuerdo. La idea fue mía. No, porque entonces dice a todo que está de acuerdo. No, la idea fue mía. No, dile, ya te quise otra cosa. No, la idea fue mía. Tengo que ir. Algo distinto. Discúlpame, yo al año y un día lo corto y pase lo que pase. Aunque yo sabía eso. Yo me había enterado de eso. Por eso, un año y un día. Fue un poquito como tricky. No, pero de todas maneras, o sea,
Yo creo que los pacientes que ya lo han pasado, a mí me atemoriza más, el paciente que tiene un trasplante, ya ha pasado por un trasplante y está más atemorizado, Sí. y nos suele llamar de más, no de menos, Sí. salvo los que viven muy lejos o lo que fuera. Pero personalmente tengo un problema de adhesividad de paciente, no de desadhesividad. Sí. Entonces el paciente viene cualquier cosa que le pase, me pica la cabeza y piensa que puede ser herpes, Sí. ¿no? Entonces, en Y ese a mí sentido- me encanta. a mí Yo también, prefiero, no tengo yo problema. prefiero. No tengo problema, Prefiero. estoy de acuerdo. Ese no es el tema, el paciente que a mí me atemoriza. A mí me atemoriza el paciente que va recorriendo distintos médicos, entonces vos le dejaste el tratamiento y después va otro médico que le dijo, la doctora le está haciendo daño al hígado o al riñón, Sí. sáqueselo. Claro. ¿Entendés? Y después va otro que le dice, no, pero le tendría que haber hecho otro. Ese paciente me asusta más. Sí. Por eso, discúlpenme que sea, es que para mí es importante tener al médico de cabecera, que es el que le cuida la parte sistémica, que sepa lo que está pasando, porque ahí ya somos dos. A dos no nos va a engañar, Sí. digamos, ¿no? Sí. Hay un Así cruce. es. Hay un cruce, Sí. a eso voy. Ese me asusta más. ¿Algún tip para el manejo del herpes que ¿Ya diga se termina? esto? Yo Manejo del herpes. quiero decir una Manejo del cosa herpes, no, no antes. se termina. Una cosa de la profilaxis. ¿Quieren que antes. me levante? No, Sí. Me voy. Los dejo a ustedes. La doctora se va a excusar, vamos a ir nosotros dos. Claramente. ¿Quieren que me corra un poquito? Hay un tema que yo he visto, incluso publicado, y me llama la atención, y es la profilaxis tópica como antirrecurrencia para el herpes. ¿Cierto? Está publicado y lo usan. Y yo no lo concibo por la toxicidad. ¿Cuántas veces al día va a usar usted un antiviral tópico todos los días de la vida de un paciente? El día que el paciente le llegue, usted no sabe si la queratitis es neurotrófica, es simplemente tóxica, Exacto. si No, es no, no, un no. herpes caminando, Exacto. pero yo quiero mencionarlo y aunque sé que está publicado, a mí no me gusta. No. Creo la profilaxis oral y O nada nada. más. Sí. Sí. Bien. Yo lo que diría es recordar que es el gran simulador, o sea, cualquier cosa que veas en la córnea, siempre decíamos, si no hay una explicación, pensá en la piel o pensá en un herpes. Porque el herpes te puede dar todos esos cuadros raros, por supuesto, cuando viene todo fácil, genial, pero esos cuadros extraños, piensen en el herpes. Yo, Y además que, Sí. perdón que te interrumpa, No. y además tengan en cuenta que cuando es un solo ojo, claro, es fundamental. Y muchas veces dicen, no, bueno, tenía una conjuntivitis en un solo ojo. Y lo dejaste ir y le diste Sí. corticoide. Sí. un colirio mixto, Sí. y de un solo ojo, un ojo así y el otro nada, wow. Sí. Enseguida pensar, o sea, No. siempre tener en la cabeza la Pero palabra. a mí me pasó Perdón. la primera semana, la primera semana de mi residencia, creo que ya lo conté esto, Sí. la primera semana, Pero el público se renueva. qué suerte, la primera semana de mi residencia viene un amigo con una conjuntivitis y yo le doy una asociación A de ver corticoide a la oftalmóloga. a la No, oftalmóloga, perdón, amigo. Con ex cuatro, amigo, cuatro ya no es no, más ya no, amigo. ya no. Con 4 Viene un días de amigo, residencia en sí, su haber. tal cual viene, lo miro el alambre y tenés una conjuntivitis y le di Esta sí me la una sé, asociación esta sí de me la sé. neomicina, en esa época era neomicina, polimixina y Ya se dexametasona, va. exagerada. Y empezaba con N. Exacto. Sí, exactamente, Sí, entonces igual. Exactamente, llegan los 2 días incendiado. Sí, incendiado. Yo me quise morir. Bueno, yo creo que ese día aprendí. Sí. O sea, uno lamentablemente A costa de tu aprende así. amigo. No, Sí, seguimos sí. haciéndolo. Herpes Pero bueno, es- eso. Siempre eh, pensarlo. siempre. Si no lo pensás, no lo ves. Herpes es para la Exacto. córnea como la sífilis para los internistas. Ok. Cuando no piensan en la sífilis, a Me los gustó, internistas se les Luis. pasa, así era en la escuela de medicina, siempre. Sí, Esos sí. pacientes piensan en la sífilis. A mí me pasa igual que a ti. Uno de pronto tiene pacientes que no se mejoran, lo he visto 3 veces, 4 veces y de pronto digo, ¿Cómo no lo es pensé? un herpes. Sí, después de 30 y pico de años, eso es un herpes. Sí, todavía se me pasa. Hay que tenerlo siempre entre cejas y cejas. 30 y pico de años de edad, por supuesto. ¿Usan lentes de contacto? Ojalá. ¿Usan lentes de contacto las úlceras herpéticas? Terapéuticas, ¿te referís en úlceras? Bien, justo le decía a él, tengo ¿Ustedes tienen charlas detrás de charlas de café? No, Sí, antes. al escondido de la coordinadora. Sí, Mi- Mal, sí, peor- mal, mal, sí. mal. Mi peor caso de herpes la última vez fue sobre un crosslinking. Un crosslinking viejo, de 10 años, 15 años atrás, hizo un herpes con una úlcera que no quiere curar. Así que primero empecé con lente de contacto y suerautólogo,
para ayudarlo y terminé, le saqué después la lente de contacto porque temía mucho una sobreinfección y uso los insert de membrana amniótica Ajá. con suero autólogo y realmente funcionó muy bien. Pero sí, uso en esos casos, pero personalmente, vos lo sabés, controlo al paciente. Lente de contacto sobre córnea patológica, control Es muy muy, delicado. muy seguido. Sí, así es. Es verdad. Así es. Uno los pone, pero los pone con Sí. cierto recelo. Yo Es decir, sí. es un mal necesario. Pero para Es un mí mal es una necesario. herramienta. No, total. Yo las Sí, uso. sí, O sea, sí, para sí, mí sí. me ayudan Sí. mucho. Muchísimo, muchísimo. Además el paciente entra así y sale así. Bueno, Eso pues es tremendo. yo les voy a hacer una pregunta. A ese paciente con un lente de contacto terapéutico en un herpes, ¿le ponen una profilaxis antibiótica para que no se sobreinfecten? Sí. Yo no. Absolutamente. ¿Por Yo qué no. Por la Bueno, toxicidad. la peleamos. Por la toxicidad. La moxifloxacina Bueno, tiene muy pero baja con toxicidad. una Todos buena tienen. antibiótico, No. sí, Es obvio, decir, pero todos, todos la tienen. respuesta es no, yo no se las pongo. Yo prefiero ahorrarme la toxicidad. Lo que dice es cierto, que lo tiene. Yo prefiero ahorrármela y verlo, francamente. Es que yo hago las Me dos da- cosas. me da lo física- veo, me da Yo lo física- veo y le pongo. profilaxis. Sí, yo. Me da- ¿Quién me garantiza que mientras no lo veo no Son dos se mujeres. elabora? No. Bueno, Busquemos pero- un doctor hombre que me acompañe acá para Eso es un conversar, porque comentario están machista. amangualadas, eso así no se puede. No, sí, siempre. Sí. Pues yo, hablando muy en serio, yo no le pongo profilaxis antibiótica a ningún lente de contacto profiláctico que uso. Yo Yo Para que siempre, sepa. moxifloxacina, para mí lente de contacto y moxifloxacina. lo hago Mirá. más por mí que por el paciente. Es pero probable, Es probable. es probable. Y un control estrecho, o sea, no cambio una cosa por otra, ¿no? Sí, y como también tip, recordar que es cierto que un herpes, una queratitis por herpes, se autolimita. O sea, en 15 días el paciente se va a curar, Exacto. pero lo que viene después va a ser peor. Entonces no nos confiemos tampoco en no tratarlo, porque esto fue una discusión también, no recuerdo si fue aquí, si se va a autolimitar porque lo tratás. No. Bien. O sea, porque digamos, si no lo tratás, lo que va a venir después va a ser Sí, peor. sí. O sea, el neurotrofismo, De el acuerdo. melting y todo, De acuerdo. la cicatrización y bla, Sí. todo va a ser peor. Entonces, Sí. aunque sea autolimite, siempre tratarlo. De acuerdo. Totalmente Excelente de acuerdo. eso. Sí. Yo quiero, para terminar, que me digan un mini consejo para los que recién empiezan. Ustedes dijeron, yo me acuerdo de los consejos que dieron, a ver si son consistentes. Yo daría, De acuerdo. yo daría el mismo, pero ya tú lo dijiste. Siempre pensar en herpes. Siempre pensar en herpes. Pero que tú no sabes lo que yo Cuando, iba a preguntar. cuando uno deja de pensar en herpes, se le pasa por debajo. Bueno, y a ver, ¿qué Pero ibas es a que yo le iba a preguntar? preguntar eso. ¿Qué ibas a preguntar? Están amangualadas. Llamemos al doctor acá al lado mío. Yo iba a preguntar un consejito de todos los jóvenes que nos siguen, consejito de vida para el joven que empieza. El herpes me apasiona y han dado dos tips de herpes perfecto, consejito de vida. Y ahora por contestar así tan socarronamente empiezo por la doctora. Yo la verdad es que no recuerdo lo que dije. Yo soy una amante loca de mi profesión, amo mi profesión. Tomate un poquito de café que está calentito. Bien, perdón. Está un poquito dulce. Pero dos cosas. Por un lado, para mí es muy importante no perder el fuego interior, ¿no? Fuego sagrado. El fuego ¿no? sagrado es fundamental. Segundo, como digo siempre a los chicos que recién empiezan y tenemos el tema económico, digo, el dinero llega después. O sea, vos seguí tu camino y hacé que el dinero viene después. No lo busques al principio, el dinero llega después. ¿Sí? Y mirá a quién admirás. Elegí a alguien que admires en la profesión y pegate a esa persona. Pegate que si vos la admirás es buena persona y va a andar bien. Pegate a las personas que vos admirás porque te van a enseñar mucho. Buen consejo. Por eso me pegué a vos. Buen consejo. Yo diría que mi consejo de vida es pasión, es ponerle pasión a la oftalmología, pasión a lo que uno haga. Si uno le pone pasión a las cosas en la vida, lo hace muy bien y le va muy bien. Y muy importante, referente a lo económico que decías, después importante eso. es muy importante, porque a la gente joven le angustia. Y la realidad es que si usted lo hace muy bien, económicamente le va a ir muy bien, No tengo duda. tarde o temprano.
Indudablemente sí. Si su prioridad es primero hacerlo bien económicamente, va, como decimos en Colombia, mete las patas, se enreda, coge un mal nombre, maneja mal los pacientes y no le acaba yendo bien ni médicamente ni económicamente. Sí, Amar lo que uno hace. sí. Brindo por eso. Los tres estamos encaminados hacia lo mismo. Hermosa charla. Y esta vez Encantado de estar acá. directo. Encantado. Un placer.